gracias, Señor. No hay razón para Muy buenos días, amados hermanos, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Un día más nos encontramos en la presencia de nuestro Dios, saludando a todos los santos en el nombre de Jesús, nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Angélica Ortiz, nuestra hermana Mónica Núñez, nuestro hermano Pablo Núñez, nuestro hermano Rodrigo Vázquez, amén. Y así a todos los que día a día componen esta sintonía que nos invita cada día primeramente a orar y también a aprender de la palabra del Señor. Sí, es maravilloso, hermanos amados, muy temprano poder buscar la presencia de nuestro Dios y también abrir los ojos a la Escritura. Dios nos conceda el entendimiento que necesitamos, ¿cierto? Para seguir adelante, para aumentar nuestra convicción, aumentar nuestra fe. ¿Sí? La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Hoy sábado no tenemos culto en Trieste, pero sí el día de mañana nos congregamos en el lugar de Vida Nueva, en pasaje Mirasol 1980, a las 18 horas. Amén. Así que ahí los hermanos nos están esperando. El día de mañana, con la ayuda del Señor, estaremos ahí compartiendo de la gracia de nuestro Dios con nuestros hermanos del lugar de Vida Nueva, acá en Cerro Navia. Bien, el día de ayer concluimos el capítulo 15 del libro de Juan. Ya vamos por el capítulo 16, donde Jesús habla con respecto al derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Y en esto podemos entender muchas cosas, hermanos amados, por lo cual debemos poner atención en cuanto a esto, porque se ha como distorsionado desde cierto tiempo hasta ahora el tema de el por qué el Espíritu Santo, ¿cierto?, es necesario que sea derramado en nosotros. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué cosa? Lo que había Cristo advertido, ¿cierto? El capítulo 15, que el mundo nos va a aborrecer. ¿Mm? ¿Ya? Para que no tengamos tropiezo. Eso es lo que el Señor dice, para que no pensemos, porque hoy día, hermanos amados, se predica un evangelio diferente, aunque, como dijo Pablo, no es que haya otro evangelio, es que los enemigos de la cruz tuercen el evangelio para turbar a los que han creído. Entonces, por eso tenemos que tener claro, hermanos amados, el concepto de que el mundo nos va a aborrecer, tenemos que tener claro porque nosotros no tenemos comunión con el mundo, y estamos hablando del sistema, amén, del sistema mundanal, porque ciertamente estamos en el mundo, amén, no somos del mundo, pero estamos. Entonces el Señor nos advierte en caso de que no suceda. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hará esto porque no conocen al Padre y a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Con relación al distorsionamiento que hay y con respecto al Evangelio. Muchos predicadores, falsos predicadores, que han errado, ¿cierto?, en cuanto a la predicación. Venga Cristo y va a tener esto, va a tener esto otro, va a tener esto. Por eso que Cristo primeramente advierte a sus discípulos, que luego iban a ser apóstoles, que iban a comenzar el Evangelio y se iban a encontrar. Y de hecho esto sucedió. Esto sucedió. Recuerde que cuando empezó la predicación, cuando vino el Pentecostés,
muchos fueron, ¿no es cierto?, se acercaron y rodearon el lugar y trataron a los apóstoles que estaban borrachos. ¿Mm? Ahí Pedro se levanta con los 11, ¿cierto? Nosotros hemos leído el capítulo 2 de Hechos y les aclara que no era una borrachera, sino que era el derramamiento del Espíritu Santo que los hacía a ellos hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? No en lenguas extrañas, por supuesto, sino que en el idioma que ellos tenían, medos, parta, elamita, egipcio, mesopotámico. Y ya se empezó como a, hermanos amados, a hablar mal de este asunto. Luego, en el mismo libro de Hechos, vemos la sanidad del cojo. ¿Y qué sucede? Llamaron a los apóstoles para intimarlos, para amenazarlos. Luego Pedro es apresado y así vemos, hermanos, cómo la iglesia fue perseguida. Esteban fue muerto, Jacobo también fue muerto a espada, y así, ¿ve? Entonces Jesús ya les advierte a ellos de lo que iba a venir, que lo iban a expulsar de la sinagoga, que muchos que los mataran pensaban que rendían un culto a Dios, un servicio a Dios. Pero esa es la advertencia. Nosotros tenemos que tener muy claro lo que significa el Evangelio. Nosotros lo que tenemos que tener muy claro qué es lo que significa ser hijo de Dios. El mundo nos va a aborrecer, porque ciertamente nosotros no aprobamos lo que el sistema mundanal imperante desde muchos años opera. Entonces claramente no vamos a caer bien. En este país, por esto que hay libertad de culto, no nos persiguen, ¿cierto? Pero acuérdense también de la Inquisición romana que hizo la Iglesia Católica, y no solamente la Inquisición, la participación que tuvo en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, porque no pensaban como ellos, la Iglesia romana, católica romana, la religiosidad. Entonces Jesús advierte que esto iba a suceder para que no hallaran tropiezo en él. Para que dijeran, ah, pero este nos vino a contar el mundo de colores y esto no es así, no. Entonces luego dice, esto no lo os dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y aquí está la importancia. Cristo estaba con ellos, pero luego estaría en ellos. Y esto es lo que causa la valentía de la iglesia, la valentía primeramente de nuestros primeros padres, que fueron los que empezaron. Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Esteban y todos estos hombres que empezaron. Ahora, mire, aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que significa tener el Espíritu Santo. Pedro, la noche que Cristo fue entregado, ¿qué es lo que hizo? Negó a Cristo. Lo negó. ¿Verdad? Pero cuando Pedro fue llamado por el concilio para hacerlo renunciar a su creencia, Pedro le dijo a los fariseos, juzguen ustedes si es menester o si es necesario obedecerle a ustedes antes que Dios. O sea, ya no era el mismo Pedro. Ahí tenemos una muestra de lo que Cristo está diciendo acá con respecto a poseer el Espíritu Santo en nosotros. ¿Mm? Luego dice, pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Y esto, por eso que la importancia, hermanos, de la predicación del Evangelio. A través de la predicación, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿Mm? Que son pecadores, ¿verdad? Pero a través de la predicación de la palabra, pues. No como la predicación que se hace hoy día, que se suaviza, ¿cierto? El mensaje, Dios te necesita, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, cosas erróneas. Entonces el Espíritu Santo
y difícilmente podrá operar así en una mente así, que cree que no tiene ninguna necesidad de Dios. ¿Mm? El Evangelio nos hace sentir la necesidad de Dios, nos hace sentir primeramente que somos pecadores. Por eso he predicado el Evangelio. Nos hace sentir la necesidad de Dios. Porque parece que Pablo dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada o filo, que penetra, ¿cierto?, hasta partir los huesos, el alma y hasta lo más profundo. La palabra trata con el hombre. Y por eso que ahí es donde opera el Espíritu Santo. Y por eso convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que no hay mayor justicia que la que se hizo en la cruz. Y que lo único justo es Jesús. Y de juicio porque usted sabe. Está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. El hombre tiene que saber eso. El hombre, el ser humano, tiene que saber eso. Y por eso la predicación del Evangelio es perfecta, tiene que ser perfecta en Dios. Cuando Pedro les predica a los judíos en Pentecostés, les dijo: estos no están borrachos. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu, ¿cierto?, sobre toda carne. Pero para que haya un derramamiento del espíritu en la persona tiene que arrepentirse. Dios no puede poseer y esto lo dice Pedro, Dios no puede llenar a un desobediente. El Señor no da el Espíritu Santo a los desobedientes. Hoy día se le da el Espíritu Santo a todos. No, hermanos amados. Hay un proceso. La palabra provoca el arrepentimiento en el ser humano a través del Espíritu. Por eso es importante en la predicación del Evangelio. Hay muchos que han colocado la carreta delante de los caballos. No. Primero va la predicación para que actúe el Espíritu Santo sobre esa misma predicación. Entonces eso provoca en el hombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Porque usted oyó la palabra primeramente. Y luego el proceso fue el arrepentimiento que provocó el Espíritu Santo en usted. ¿Para qué? Para luego, después de su arrepentimiento, ahora el Espíritu Santo habitar constantemente en usted. ¿Mm? De justicia por cuanto voy al Padre, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ven? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Mm? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Mm? No era el momento para decirle las demás cosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto se lo está hablando netamente a los apóstoles, que fueron los que comenzaron la iglesia. ¿Mm? Por eso que hoy día cualquiera que aparezca con otro evangelio, ojo con eso. Todo lo que venga externo a esta palabra, nosotros debemos analizarlo a la luz de la palabra. Amén. No creer a buenas y a primeras. Me dijo el Señor esto, el Señor me declaró esto otro, el Señor me dice que tú. No, ojo con eso. Por eso que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Mm? Si no cree, vaya al libro del Deuteronomio. ¿Mm? Por ahí Dios también nos prueba en eso, hermanos amados, para ver si confiamos o no a su palabra. Debemos tener mucho cuidado. La palabra, hermanos, la palabra es el patrón de nosotros, donde nos guiamos. Saque usted la palabra. ¿Cómo va a adorar a Dios? ¿Cómo va a servir a Dios? ¿Cómo le va a seguir si no sabe quién está siguiendo? Entonces, por la palabra, nosotros entendemos, como dijo el apóstol, que fueron hechas todas las cosas por la palabra. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Ve? El Espíritu Santo fue revelándole a estos hombres a través del tiempo, paulatinamente, y estos hombres se encargaron de escribir y dejar escrito todas las cosas para los que venían. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia que venía. Por eso es que nosotros hoy día nos movemos, ¿por qué? Por la palabra.
Me parece que a veces me causa estupor de ver a muchos ministros que no consultan la palabra de Dios en cuanto a la adoración, en cuanto a la doctrina. No la consultan, están haciendo cosas a su manera y están añadiendo cosas dentro de la iglesia, cosas mundanales, para causar un fervor. No, hermano, eso lo causa el Espíritu Santo, no nosotros poniendo más música o practicando la filosofía, practicando cosas. Eso anula al Espíritu Santo, en cierto modo. Yo le estoy diciendo a Dios que yo no necesito el Espíritu Santo para que me mueva. Yo me muevo, ¿cierto?, por medio de los métodos. Por eso que en Colosenses Pablo advierte a la iglesia y dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Entonces muchos ministros han acudido, ¿cierto?, o han echado mano a las cosas mundanales para causar un fervor en los creyentes. No, a mí no me tienen que mover con música. A mí lo que me mueve es la palabra del Señor. Eso es lo que me mueve a mí como creyente. ¿Por qué me tienen que hipnotizar? Para que yo adore a Dios, para que yo sirva a Dios con fervor, fervientemente. No, hermano. Entonces, le está advirtiendo a ellos, ¿cierto?, que Él les haría saber todas las cosas. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Aquí se estaba concretando, ¿cierto?, el trabajo completo que Cristo iba a hacer, ¿cierto?, con los creyentes. Todavía un poco, dice, y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí está diciendo los días que Él estuvo, ¿cierto?, en el sepulcro. Todavía un poco y no me veréis. Y luego un poco y me veréis. Después del tercer día se le aparece. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? No entendieron. No entendieron lo que Cristo le estaba revelando. Decían pues, ¿qué quiere decir con que todavía un poco? No entendemos lo que habla. Se comentaban unos a otros ahí, hermanos amados, lo que Jesús le estaba revelando, pero su mente estaba velada todavía. Ellos escuchaban, ¿verdad? Quizás caían ahí, como te dice, en el disco duro de ellos, pero no asimilaban lo que Cristo le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no era el momento. Mire, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro, tuvieron 3 años con el maestro, se arrebata el maestro, ellos huyen, ¿verdad? ¿Qué les causó a ellos eso? Tristeza, amargura. La Escritura dice que cuando Pedro niega al Señor 3 veces, lloró amargamente. Claro, estuvieron con él. Entonces, ciertamente, era una amargura. Ellos vieron los milagros, vieron levantarse a Lázaro, vieron a levantarse a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, vieron los ciegos ver, los paralíticos caminar. Todos ellos vieron eso. Y ciertamente, claro, en ellos venían entusiasmo de que estaban con el Mesías, de que ellos habían sido partícipes maravillosamente de eso. Pero iba a venir un momento en que Cristo les era arrebatado, ¿cierto?, a la muerte, en un juicio injusto y en una crucifixión injusta. Entonces, ¿qué produjo en ellos? Ellos no estaban muertos de la risa. Y es Jesús se los advierte. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora, dice, tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué maravilloso. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día, hermanos amados, dice la Escritura, perdón,
no me preguntaréis nada. Claro, cuando Él resucite, ellos ahí van a quedar perplejos con respecto a lo que sucedió. Porque aunque ellos tuvieron una primicia, o una sinopsis, por decirlo así, de la resurrección, su corazón humano no, hermanos amados, aceptaba, incrédulamente no aceptaba eso. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre necesita ser cambiado. Para que yo crea, necesito que Dios transforme mi corazón. Me ponga un corazón de carne y me quite el corazón de piedra. Y es lo que Cristo ha hecho a través de la historia con todos aquellos que han sido capaces hasta de morir por causa del Señor. Entonces llegaría ese día en que Él resucitaría y esto causaría a los discípulos una perplejidad. Es como dice, quedamos perplejos. Y esto nos hace embudecer. ¿Qué le van a preguntar? ¿Mm? ¿Qué le voy a preguntar? Y eso es lo que Jesús le dice. Pero debemos pedir, pedir, pero de acuerdo a la necesidad espiritual, nunca la material. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y conoce nuestras necesidades. ¿Mm? El Señor dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Buscad el reino de Dios su justicia, lo demás se da por añadidura. ¿Se acuerda la oración que hizo Pedro? Conceda ahora. Señor, ahora escucha sus amenazas y conceda que sus siervos con todo de nuevo hablen. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. Esa era la prioridad de los apóstoles. También tiene que ser nuestra prioridad. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto sucedió durante 40 días después de la resurrección de Cristo, donde dice Lucas que le dio instrucciones a sus apóstoles. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas de que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Sorprende el Señor. Aleluya. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Cuando ellos ya pensaban que lo habían alcanzado todo, no. ¿Que habían entendido? ¿Que habían comprendido? No, no. Por eso que Pablo también dice, en cierto modo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Hermano, el día de ayer pasó. Tuvimos mucho de parte de Dios para nosotros, pero hoy es el nuevo día. Por eso la importancia de la constancia. Y a mí me causa admiración muchos hermanos que dejan de escudriñar la Escritura, dejan de orar, dejan de congregarse. Entonces a mí me da la impresión que ellos ya han alcanzado la plenitud y que ya no necesitan más. ¿Me entiende, verdad? Y ellos en un momento pensaron, ahora te entendemos, ahora ya sabemos. Todavía no entendían nada. Entendieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestra hermana Fernanda Bustos, Nelida Joaquina. Ahora no entendían nada, nada, hermanos amados. Por eso que es importante la constancia en las Escrituras para ir aprendiendo y no errar el blanco. Yo converso con muchas personas y me hablan de un sentido de cómo ellos, hermanos amados,
o da a entender cómo ellos entienden el Evangelio. Pero a veces está muy lejos de la realidad. A veces es algo muy ficticio, muy humano, muy de hombre. Por eso la importancia de empaparnos de la palabra. Aún predicadores que no tienen claro el asunto. Y en esta poca claridad arrastran también a la congregación. Por eso es importante que en nuestros púlpitos hayan hombres preparados, llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Y que tengan conocimiento para expandir a los demás. Porque fíjese que en Israel, en la ciudad amurallada, se colocaba arriba un hombre que se le llamaba el atalaya. El atalaya tenía una trompeta, ¿verdad? Y cuando venía alguna multitud al pueblo, ya sea un pueblo, y venía con cara de que venían a atacar, ellos tocaban un sonido de trompeta que alertaba al pueblo y el pueblo se percibía para la guerra. Amén. Ojo con esto. Cuando no era así, que venían en son de paz, el hombre de la trompeta también comunicaba a través del sonido de la trompeta que no se preocuparan, que estuvieran tranquilos, que no venían a la guerra. Hoy día muchos predicadores están dando un sonido incierto a la iglesia. No, si el Señor tarda en venir, afanémonos nomás, pongámonos consumistas, hay que trabajar, hay que tener cosas, hay que tener bienes. Si el Hijo de Dios tiene que llenarse de bienes. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿dónde moraba? Jesús le dijo, vengan y vean. Y le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús habló contra el afán y la ansiedad que hoy día muchos de nosotros tenemos. Y por ende estamos enfermos del estómago, con enfermedades nerviosas, ¿verdad? Porque queremos tener. Somos como, como dice el salmista de aquellas dos hijas que dicen, dame. ¿Mm? Y a veces somos como el Seol, no nos llenamos nunca. Y es una gran verdad. Entonces, la importancia de la palabra, iglesia, hermano, hermana, la importancia de que usted escudriñe la Escritura y se empape de la verdad. Porque yo no puedo predicar a un Dios que no conozco. Yo no puedo hablarle a alguien de Dios si no le conozco. Esta es la realidad. Por eso que aquí, hermanos, hay un orden. Cristo, la palabra viene en carne, ¿verdad? 3 años, aproximadamente 3 años y medio, está con sus discípulos ejerciendo el sacerdocio espiritual, porque él era Melquisedec, enseñándoles hasta que llega el día que ahora es Cordero. Va a cumplir, hermanos, la misión de Cordero, que iba a ser muerto, sacrificado, para quitar la culpa, nuestra culpa, quitar el pecado. Y para que ahora el hombre, en plena certidumbre de fe, pueda acercarse a Dios, porque nosotros, hermanos, en nuestra condición pecaminosa, es imposible que nos acerquemos a Dios. Es imposible, porque Dios es santo. La naturaleza de Dios es la santidad. Amén. Dios es santo. Por eso que por ahí en el Antiguo Testamento la santidad conviene a esta casa. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de mano y puro de corazón. Nos habla de santidad, de justicia. Pero nosotros no somos justos porque somos pecadores. Entonces, ahora, en la redención, en la muerte de Cristo, Cristo como Cordero, ¿verdad? Es muerto. Se derrama la sangre justa de Cristo y dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces ahora el acceso a Dios
es para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el hombre viene, pero tiene que venir arrepentido. Escuche bien, el hombre tiene que venir arrepentido porque Dios demanda arrepentimiento. Luego de un bautismo en el nombre de Jesús, el hombre es perdonado. Y una vez perdonado, ahora limpio, Dios deposita el Espíritu Santo en aquella persona. Ese es el proceso de lo que Cristo está hablando, en pocas palabras. Otros adjudican el Espíritu Santo antes de. Ciertamente en Cornelio se dio. ¿Y sabe por qué se dio? Porque recuerde que Pedro era judío. Y los judíos con los que vino Pedro, que también eran judíos, aparte de los que mandó Cornelio, no creían, escuche bien, los judíos no creían que los gentiles también iban a formar parte de la salvación. Si no lea la Escritura, yo no le estoy mintiendo. Entonces se tuvo que provocar eso, el derramamiento del Espíritu Santo. Vea lo que ellos dicen. Y lo voy a leer mejor para que vea, hermanos amados. Por eso que es importante profundizar en la Escritura, para que no erremos el blanco. Una vez que se derrama el Espíritu, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿ve? Los judíos de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Y escuche, dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? ¿También como nosotros? Preguntó Pedro. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Fíjese, les invocó en el bautismo el nombre del Señor Jesús. Ellos eran gentiles. Porque el bautismo, y aquí vamos a tomar otra parte doctrinal, es en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. No hay perdón de pecados si no se invoca el nombre. Ojo con esto. No hay perdón de pecados si no se invoca el nombre, porque el nombre tiene trascendencia. Amén. Muchos niegan el nombre, pero el nombre tiene trascendencia. Tiene una particularidad. Para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre es por sobre todo nombre. Ese nombre que ve atrás usted es el nombre de Dios revelado en estos tiempos. ¿Para quiénes? Para la iglesia. Por eso que Jesús prepara a los discípulos para que esto quede, hermano, grabado. En ese tiempo no habían cámaras, no habían video como el día de hoy. Hoy día podemos, este video, un rato más usted lo puede ver nuevamente. Pero lo que habló Cristo allá no está grabado en cámara, pero sí está grabado en letras. Y esas letras es esa escritura que usted tiene ahí guardada, llena de polvo de repente, que usted no quiere leer muchas veces. Que a veces está abierta en el Salmo 91, religiosamente o supersticiosamente. Dios bendiga a Fran Moya. Entonces, hermanos, vamos concluyendo estas cosas. Debemos ser ordenados, porque la palabra de Dios es ordenada. No estamos dando palos de ciego. La palabra es clara y es verdadera. Así que Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, a todos los que han estado en sintonía. Si hay alguna duda, envíela por medio de Messenger y la dilucidamos a través de la Escritura. Como dije antes, hoy día muchos están dando un sonido incierto. Cuidado, iglesia. Y la iglesia no se está preparando. La iglesia debe estar preparada, debe estar lista, porque la venida de Cristo, hermanos, está presta. Los tiempos se están marcando
el tiempo en que el Señor arrebatará a su iglesia. Hemos pasado de extremo a extremo, de tiempo en tiempo, y eso lo podemos ver en la Escritura. Hoy día estamos viviendo una sociedad pecaminosa, como los días de Noé, como los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Así que prepárese, hermano, venza la pereza, busque a Dios, congréguese y también exija que le enseñen, ¿sí? Que le enseñen la palabra. Pablo elogió a los hermanos de Berea y dijo que eran más nobles que todos, porque todo lo que Pablo hablaba, ellos lo examinaban a la luz de la palabra. Hoy día se suben muchos predicadores a nuestros púlpitos y a veces hablan lo que no está escrito y somos obligados a decirle amén. Amén. ¿A qué? A algo que no está escrito en la palabra. Que el Señor Jesús le bendiga. Se nos fue el tiempo. El día lunes, si Dios no viene, estaremos mediante en este lugar nuevamente a las 5 de la mañana. Amén. Paz de Cristo para usted y no se olvide de congregarse. Congréguese. No se quede en su casa. Amén. Escudriñe la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Paz de Cristo para usted y para todos los suyos. Bendiciones. Un abrazo de acá, desde Santiago, Chile. Bendiciones. Hasta el lunes.